Hoy hablaremos sobre autoestima, algunas cosas que pueden incluir en su vida para mejorar su autoestima, mejorar el autoconcepto que está rigiendo sus acciones, porque para nadie es un secreto que la baja autoestima muchas veces es un obstáculo muy grande y muy pesado a la hora de accionar por esos sueños, a la hora de activar esa vocecita interna que nos marca la guía de nuestro camino. Entonces, si les interesa este tema, quédense en el video que va a estar súper interesante y recuerden activar su campanita de notificaciones en YouTube, en Spotify, seguirme en mis redes sociales @PowerSouls porque semanalmente estaré compartiendo contenido muy valioso que hará su vida, su existencia mucho más plena, fácil, fluida, feliz. Así que empecemos. El autoestima se entiende como este autoconcepto que vamos desarrollando a lo largo de la vida, basándonos en ciertas experiencias, opiniones de las personas más cercanas a nosotros, pensamientos. Es algo que se construye, no se nace con buena o mala autoestima, se va construyendo en el tiempo. Por ende, es algo que podemos ir transformando desde la conciencia. Y dependiendo de cómo hayan sido esas experiencias o esos pensamientos o esa influencia de las personas más cercanas en nuestra vida, es que desarrollamos nuestro valor. Es un concepto como subjetivo que empezamos a crearnos nosotros en la mente y es como el valor que tenemos en el mundo, pero eso solamente lo pensamos nosotros. Y dependiendo de la calidad de esas experiencias, de esos pensamientos, de ese contacto con las personas, si fue bueno o malo, entonces obtenemos una buena autoestima o sana autoestima y mala autoestima, que la mala autoestima o baja autoestima afecta directamente en la calidad de vida que tenemos, en la calidad de trabajos que obtenemos, en esa capacidad de accionar por nuestros sueños, en el valor que requerimos para mostrar nuestros talentos, nuestras habilidades. Es como una cárcel interna que se va apoderando de tu mente y te impide hacer muchísimas cosas con facilidad en la vida. Por eso es tan importante trabajarla, transformar los aspectos que no nos sirvan para que la autoestima sea una aliada en lugar de una enemiga a la hora de accionar, ir por la vida de nuestros sueños. Les voy a mencionar algunos aspectos que creo que les pueden ayudar muchísimo a fortalecer el autoestima. El primero es ir al origen, ir a la causa, entender por qué tenemos baja autoestima. Para esto sirven muchísimo las preguntas, un momento de reflexión contigo mismo, contigo misma, en donde te preguntes, ¿en qué lugares me he sentido poco valorado, poco valorada? ¿Cuándo empecé a sentirme así? ¿Y qué personas, situaciones, opiniones contribuyeron a crear mi autoestima hasta hoy? Empiézate a preguntar esto varias veces, repetidamente, sin necesariamente querer tener la respuesta absoluta ya, o sea, inmediata. Una respuesta te va a llegar y probablemente sea una memoria de cuando estabas en el colegio y alguien se rió de tu ropa, de la forma en que te vestías o la forma en que te veías físicamente, te viene ese recuerdo. Entonces dices, boom, ahí empezó mi baja autoestima. Yo empecé a comprarme la opinión de los demás como verdadera. O te puede llegar recuerdos donde tus papás, que son como esos primeros maestros, influyen muchísimo en esa parte de crear nuestra autoestima. Te dijeron por su inconsciencia o porque no tenían más herramientas en el momento, que no servías para nada, que si te iba mal en el colegio o tenías malas calificaciones, entonces no te iba a ir bien en la vida y tú te empiezas a comprar todos esos puntos de vista externos como verdaderos y a tomarlos como muy en cuenta para crear tu valor. O te puede llegar otra conciencia en donde una pareja te engañó y se fue con otra persona y nunca te dio una explicación, pero
tú por no sentir ese dolor, entonces simplemente dejaste que la vida fluyera y no sanaste esa situación, pero en realidad en ese momento te sentiste muy poco valorado, muy poco valorada, y a partir de ahí empezó tu baja autoestima que se está viendo reflejada en todas las otras aspectos de tu vida. Entonces, pregúntense esto si es necesario un día completo hasta que empiecen a llegar a la conciencia de esos momentos específicos donde se sintieron así, porque a partir de ahí empezó todo. Si no conocemos la causa, si no conocemos el origen, va a ser muy difícil transformar todo esto. Solamente podemos transformar las cosas que observamos desde la conciencia. Y una vez tengas detectados cuáles son esas palabras, esos momentos que se quedaron como muy grabados en tu mente, porque pueden ser palabras literales como no sirves para nada, o eres feo, o eres fea, y eso se te quedó rondando toda tu vida repetidamente hasta que se volvió una verdad para ti y lo estás reflejando en todos los aspectos de tu vida. Una vez lo reconozcas, el paso número 2 sería resignificar esos conceptos, quitarle absolutamente todo el valor a la opinión externa, porque la autoestima, por algo se dice auto, o sea, es algo propio tuyo. La única opinión que importa es la tuya. Cuando empezamos a crear nuestra autoestima basándonos en la opinión externa, no, pues nunca vamos a llegar a ninguna parte, porque el mundo no está hecho actualmente para crear personas con autoestima sana. Al contrario, cuando tenemos personas en el mundo con autoestima muy bajo, digamos que es una estrategia que utilizan de manipulación, porque cuando tenemos el autoestima baja no podemos ejercer nuestro poder, no podemos hablar con fuerza y decir nuestros anhelos, nuestros deseos, actuar con firmeza por eso que nos importa. Entonces digamos que tendemos, así duela, porque es una verdad que a veces duele, tendemos a ser más maleables por fuerzas manipuladoras, por así decirlo. Entonces no les conviene tener personas sanas y superpoderosas. Por eso es que es muy arriesgado basar y construir nuestra autoestima en la opinión externa, en lo que piensan los demás sobre mí, porque es muy arriesgado. Ponte a pensar, hay gente que le vas a caer bien, hay otras personas que no les vas a caer bien, hay gente que le vas a parecer bonita o bonito, hay otras personas que no, hay gente que a propósito, así piense otra cosa, te va a tratar de jugar con tus pensamientos para hacerte sentir débil, insuficiente, y es tu elección si te lo crees o no. Yo les pongo un ejemplo, o sea, gracias a Dios, o sea, porque yo les estoy hablando también de un lugar muy privilegiado, creo que sí he experimentado bajo autoestima, pero no me puedo comparar con situaciones o personas que seguramente lo han vivido mucho más grave que yo. O sea, lo mío fue circunstancial, porque mi historia sí me ha ayudado a, digamos, tener una buena autoestima desde el principio. O sea, desde que nací, lo que más escuchaba eres una niña súper linda, muy capaz, puedes lograr todo lo que te propongas. Quieras o no, yo tengo ciertas características físicas que encajan con el modelo social. Y eso hace que puedas, o sea, con la idea de valía del mundo, que es una mentira. O sea, simplemente yo encajo un poquito en ese modelo por ciertas características físicas. Entonces, automáticamente no tienes que luchar tanto por ser diferente físicamente, sino que encajas de alguna u otra manera. Porque la sociedad estipula ciertos parámetros muy específicos de esta persona sirve si hace tal cosa, si es bonito, si es bonita, según los estándares sociales, porque eso es un concepto muy subjetivo. ¿Quién se inventó eso? O sea, ¿quién se atreve a tener la autoridad de decir esta persona sirve, esta no, esta es bonita, este no, tienen que tener este peso, tienen que tener estas cualidades para poder valer? Entonces ahora precisamente todos los medios en las mujeres que nos dicen, no, pues es que tienes que alcanzar la perfección. ¿Y cómo la alcanzas? Operándote. Entonces vemos a un montón de personas que están en el mundo del entretenimiento que aparentemente las vemos con un súper autoestima y que las personas las valoran muchísimo por cómo se ven, pero al final, ¿qué tienes que hacer? Destruir tu cuerpo para encajar en eso. Entonces al final es una mentira y una idea de destrucción. No sirve. Es muy arriesgado
depositar y crear nuestra autoestima en opiniones externas. Les pongo otro ejemplo de esto. No sé, por ejemplo, yo cuando empecé Power Souls y todo este tema de conciencia y de energía y que a mí me encanta, me mueve el alma y el ser y es una característica mía, yo no puedo basar como mi valía en este proyecto por lo que opinen los demás, porque sí o sí voy a recibir muchísimas críticas. Mi esposo, por ejemplo, es uno que lo amo con todo mi corazón y sé que él también me ama, pues sí, me respeta de alguna manera mis cosas, nunca se mete como en eso, pero él no comparte mucho como mis puntos de vista, o más bien todavía no ha llegado a ese nivel de conciencia donde pueda entender de todo esto que yo les estoy hablando, pero no se trata aquí de quién es mejor o peor o quién está más evolucionado, quién no, sino que cada persona tiene su momento. Yo eso lo he entendido y a cada persona le llega la información o ese despertar de conciencia cuando es un momento, no cuando tú quieres que sea. Y él, por ejemplo, muchas veces me ha dicho cosas fuertes que piensa sobre Power Souls o sobre lo que yo hago. O si yo me creyera las cosas que él me dice, no manches, no estaría haciendo este video. Y es una persona súper cercana a mí, no por eso a fuerza me tengo que... No, yo decidí en un momento que la opinión externa no me importara, porque te tienes que abrir a que te juzguen, te tienes que abrir a ser criticado. Yo me tengo que, con mi autoestima muy fuerte, yo me puedo abrir con ustedes, mostrarme tal cual soy, abrirme con temas vulnerables y que no me importe si a alguna persona le parece que estoy loca o no estoy loca, o lo que digo tiene sentido, o a mí solo me importa mi opinión sobre mí, y ha sido un proceso de construcción. Es más, mi esposo me dice como, tú sí te echas flores en el espejo, y así es. Yo todos los días, o sea, que tampoco es caer como en vanidad o en ese egocentrismo de solo yo y soy perfecto y perfecta, no, pero yo todos los días me digo cosas bonitas, y eso se los mencioné en otro episodio que lo pueden ver, es creciendo en amor propio, que se puede ligar muchísimo con todo este tema de autoestima. O sea, ahí hablábamos en una perspectiva más general, pero también menciono varios temas de estos que les estoy mencionando. Y pues, o sea, es todo, el diálogo interno es todo. Hablarse bonito constantemente, echarse flores. No esperen a que los demás reconozcan en ustedes lo que ustedes tienen que reconocer primero. No esperen que los demás les digan, bien, lo han hecho súper bien. El sistema está creado para, digamos que, valorarnos con cosas muy tontas como las calificaciones. No te pueden decir que una persona vale más en el mundo si saca 10 o es excelente porque le va bien en matemáticas, y otra persona que saca -1 y la luchó muchísimo en la escuela. Luego te terminas dando cuenta que de pronto a los que peor les iba en el colegio, pues en la vida real les empieza a ir muy bien. Entonces, digamos que los patrones por los cuales la sociedad juzga, la sociedad clasifica, para mí no son válidos, para mí son mentira, para mí son estrategia de control. Cuando lo empiezas a percibir así, es cuestión de irte desligando, porque pues, si llevas toda tu vida con tu cabecita en ese tipo de sistemas, va a tomar un poquito de tiempo despertar y cambiar la ecuación, pero por algo se empieza. Entonces, resignificar los conceptos. Y esto les puede servir muchísimo, hacer una lista de qué es lo que ustedes normalmente se dicen constantemente, hacer conciencia de ese diálogo interno. Soy feo, soy fea, no me va bien en el trabajo, en nada que hago, me da miedo arriesgarme a este proyecto porque siento que voy a fracasar como siempre he fracasado en mi vida, me veo horrible, mi cara está horrible. ¿Qué es lo que te dices? Haz una lista y lo vas a cambiar cada concepto a la polaridad positiva. Entonces, soy feo, soy hermosa, tengo muchísimas cualidades bonitas. Di cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta. Siempre voy a fracasar, y si lo intento y todo sale bien, y si me comprometo realmente con el proyecto y sé que poniendo todo de mi parte voy a hacer que funcione. Empieza a cambiar todo ese diálogo interno a una polaridad positiva y repítetelo las veces que sea necesario.
Hay un audio de reprogramación mental que justo se los voy a regalar y recomendar que lo escuchen. Está en el episodio anterior y este audio de reprogramación mental son puros decretos y afirmaciones muy positivas, muy empoderantes, muy de libertad para que puedan precisamente crear un nuevo programa, un nuevo autoestima, una nueva valoración sobre ustedes que les ayude a desenvolverse con más facilidad en la vida. Y este audio de reprogramación, igual que la lista que les estoy diciendo, funciona con la repetición. O sea, ¿cuántas veces te tuviste que decir, perdón la palabra, pero la mierda que te estabas diciendo en el cerebro? Y bueno, ahora vamos a hacer la ecuación opuesta. ¿Cuántas veces te vas a tener que decir y repetir todas estas ideas positivas y afirmaciones para que tu cerebro, tu mente, las adopte como propias y se conviertan en tu nueva idea de valoración? El otro aspecto que les puedo recomendar es hacer ejercicio, cuidar su aspecto físico, y no por el tema de competir con estos estándares sociales como les mencioné anteriormente, sino desde hacerlo por ustedes, regalárselo a ustedes. O sea, yo tengo buena autoestima porque, quieran o no, desde los 14 años me he dedicado a hacer ejercicio prácticamente diario. O sea, 4 días a la semana, 3, 4, 5 días a la semana. Pues hoy, desde los 14 hasta los 25 años que estoy por cumplir, pues imagínense todas las acciones que han estado alineadas con verme bien físicamente. Por lo tanto, hoy tengo resultados donde me siento muy bien con mi cuerpo y con mi aspecto físico. Y eso que refleja buena autoestima. Las personas que perciben en mí que soy una persona que se preocupa por su cuerpo, que se preocupa por su salud mental, por su salud física. Entonces ese mundo interno que se empieza a enriquecer, se refleja en el mundo externo. Las personas, conforme tú vayas transformando toda esta ecuación interna, van a empezar a percibir cosas diferentes en ti, pero todo empieza con el autocuidado. No lo dejes para después. Si tienes sobrepeso, si tienes problemas de acné, que también eso causa muy mala autoestima, busca alternativas, busca formas, empieza a omitir todos los alimentos que tengan muchísima grasa, como el chocolate, como muchísimo aguacate o almendras, cosas que sabes que de pronto no es que estén del todo mal, pero en el presente no te hacen bien. Empieza a crear una nueva historia de tu vida. Lo otro que les puedo recomendar es perdonarte por todas las acciones que estuvieron motivadas por la mala autoestima. Cuando tenemos mala autoestima, generalmente tomamos decisiones, elecciones basados en ese autoconcepto, en esa valoración que tenemos por nosotros mismos. Entonces, quizá en esos momentos entiende que ahora estás empezando a crear una versión más evolucionada de ti, con nueva información, nuevas herramientas, cosas que antes no tenías. Perdónate por esas veces que te humillaste, perdónate por esas veces que aceptaste cosas que no querías aceptar, perdónate por esas veces que cediste o hiciste cosas demasiado, o sea, como para agradar a los demás, cuando en realidad no lo necesitabas hacer, porque todas esas cositas sumadas van creando heridas. Entonces, háganlas conscientes y desde el corazón, pónganse la mano en el corazón y me perdono por todas las cosas que pude hacer antes que me hicieron daño a mí misma, a mí mismo, antes de tener esta información. No lo tienen que decir tal cual con esas palabras, pero es para que me entiendan la intención de ese acto de perdón. Escríbanse una carta pidiéndose perdón y creando una nueva historia sobre ustedes, una nueva historia de cómo se pueden sentir. Y este sería el último tip que creo que funciona muchísimo justo cuando estamos en ese proceso de crear un nuevo programa, crear un nuevo autoestima o una nueva autovaloración, y es crear un alter ego. El alter ego es como una versión más evolucionada de ti que hasta lo puedes pintar como quieres que se vea, con las características físicas, mentales, espirituales, energéticas que quieres que tenga. Entonces ese alter ego, cuando tú lo tienes muy diseñado con ciertas características como esta mujer que puede ser María Antonia con otro nombre, si ustedes le pueden decir María Antonia evolucionada o le pueden poner Sofía. Yo digo que funciona más como con el mismo nombre, pero entendiendo que
es una versión futura tuya que estás en proceso de crear. Y dices, no sé, puedes poner cosas como esta persona es súper próspera, rica, tiene muchísima seguridad cuando habla con los demás. Todas las personas la aprecian muchísimo por el valor que les otorga su compañía. Esta persona se siente súper cómodo con su cuerpo, tiene una piel hermosísima. Cuando está en una junta con personas muy importantes, entiende cuál es la energía que se mueve en ese lugar y antes deja a todos boquiabiertos con lo que comunica. Es crear un cuento, toda una historia a ese personaje que eres tú, es tu versión evolucionada, para que en los momentos donde estemos en ese proceso de crear una mejor autoestima, cuando llegue la inseguridad, alter ego. En ese momento conectan y dicen, no, acá va a dejar de actuar María Antonia y va a salir la súper empoderada, millonaria, con esto, con lo otro. Y al final nos terminamos convirtiendo en lo que nos repetimos continuamente. Tú simplemente te vas a dar cuenta que si tomas todo esto con muchísima conciencia y en serio haces lo que se requiere, en un futuro muy próximo vas a ver ese alter ego realizado, vas a ver cómo tu forma de relacionarte con los demás empieza a cambiar y sobre todo la forma en que te empiezan a percibir. Entonces esto sería todo por hoy. Y en conclusión, recuerden conectarlo con el episodio de Amor Propio, que si no estoy mal es como el tercero o algo así. Y el audio de reprogramación mental, escúchenlo por ahí 30 días seguidos mientras hacen ejercicio, cuando se vayan a dormir, porque el subconsciente está súper activo, cuando se despierten, estén cocinando o haciendo cualquier actividad, repítanselo, hasta que esas afirmaciones empiecen a crear un nuevo programa que direccione su vida a lugares que nunca imaginaron posibles. Así que les mando muchos besos, les agradezco por escucharme, estar aquí y nos vemos en la próxima.